Hola, bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy tenemos aquí a Alejandro Chamorro con nosotros, que es el CEO de Ficosa Panamá. Alejandro tiene una carrera súper exitosa en el mundo de banca y queremos aprender más acerca de su trayectoria y de su vida personal y laboral. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego. Es un gusto acompañarte hoy en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Obvio, obvio, buenísimo. Bueno, Alejandro, entonces usualmente nosotros comenzamos los podcasts preguntando más acerca de la vida de la persona, ¿verdad? Como quién eres, de dónde eres, Sí, si nos puedes contar un poco más de dónde creciste y eso, y también un poco más de un resumen de alto nivel de tu carrera, sería perfecto. excelente. Excelente. Bueno, yo soy nicaragüense. Nací en Nicaragua en los 70. Viví en Nicaragua mi niñez y mi juventud. Y me fui a estudiar a la universidad, primero mi carrera a la Universidad de Texas en Austin, a donde saqué una licenciatura en finanzas y después un MBA en Harvard, a donde saqué un MBA de 2 años de Harvard Business School. Ujú. Mi carrera ha sido una carrera de retos. Desde joven me ha gustado ponerme retos y metas de largo plazo. Por ejemplo, cuando yo me Ok. gradué de la Universidad de Texas, mi licenciatura, yo me puse como meta que quería sacar mi MBA de Harvard. Entonces yo planifiqué Ujú. mis 4 años que trabajé entre la carrera y el MBA, entre la graduación de la carrera y el MBA, para poder ir a sacar mi MBA a Harvard. Y Mm. busqué, y la experiencia que busqué y el trabajo que hice y la calidad de trabajo que hice fue pensando en eso, desde el Ok. día uno, ¿verdad? Wow. Y yo en esos 4 años tuve la suerte que la bolsa de valores estaba en proceso de ser fundada y me tocó ser gerente general de uno de los primeros puestos de bolsa que se fundaron en la bolsa de valores en Nicaragua. Y me Nicaragua, tocó ok. hacer las primeras emisiones de títulos valores en Nicaragua. Entonces, esa Ujú. experiencia de ser un fundador de algo tan importante como la bolsa de valores y los puestos de bolsa, me dio la experiencia que yo necesitara para que una universidad como Harvard me aceptara para el MBA. Ujú. Obviamente eso requirió trabajo y esfuerzo, ¿verdad? Mientras mucha gente andaba en fiestas o viajando, yo estaba enfocado en trabajar en Ujú. el bolsa, en sacar las emisiones, en estudiar para el GMAT. Ujú. Estaba esforzado porque tenía esa meta que me había puesto que la quería lograr. Entonces, mi carrera ha sido de ponerme metas de largo plazo y trabajar para ellas, ¿verdad? Así es. Y Posterior entonces, de, básicamente lo que estás diciendo es que tu meta al principio fue, cuando te graduaste de la universidad, es: yo quiero ir a estudiar a Harvard y lo que me va a permitir hacer eso es tener un trabajo de alto impacto para poder tener un buen resume y poder como que enseñar una buena aplicación a Harvard. Entonces, desde el principio, esa fue tu meta al principio. Exactamente, esa era mi meta y investigué qué necesitaba para ir a Harvard y trabajé en lograr cumplir todas esas variables. Tenía que tener un diferenciador, una experiencia profesional diferente a la del candidato promedio, por ejemplo. Y obviamente Ujú. tenía que tener un buen GMAT. Me tocaba, de lunes a viernes Ujú. trabajaba y de sábado a domingo me tocaba estudiar para el GMAT para Ujú. poder tener un GMAT alto y poder ¿Y, entrar al MBA. y qué te llamaba tanto la atención de ir a Harvard? O sea, como de ser una ambición tan grande. ¿Por qué quería ir a Harvard en ese momento? Número uno, me entusiasmaba mucho el método de caso. Harvard tenía toda esa filosofía del método de caso que me parece que es una de las formas más didácticas de aprender. Número dos, estás estudiando posiblemente con la elite o con gente sumamente competente, sumamente capaz. Entonces estás aprendiendo no solo de los maestros, sino de gente top de Estados Unidos y del mundo. Entonces lo vi como Ujú. una oportunidad de aprender, de internacionalizar más mi visión del mundo, de conocer más opiniones de diferentes nacionalidades, en un mundo obviamente competitivo, pero de mucho aprendizaje, ¿verdad? Wow. Sí. Wow, no, qué interesante. Y entonces, bueno, después de Harvard, fuiste a Harvard, te dedicaste full time a eso y decidiste volver a tu país, ¿o qué hiciste después de Harvard? Sí, después de Harvard regresé a Nicaragua. Ahí tomé la gerencia de crédito de BAC. Ok. Tuve de gerente de crédito varios años. Eh,
siempre me ha apasionado la banca. La banca para mí ha sido una de las industrias que siempre me ha gustado. Y decidí hacer mi carrera en banca, ¿verdad? Siempre me ha gustado decir, mi pasión es la banca, entonces yo voy a hacer una carrera que me ayude a ser exitoso en lo que me gusta hacer. Y yo considero, dando un paso para atrás, que uno tiene que hacer cosas que uno disfrute, ¿verdad? Uno tiene que buscar un trabajo, una pasión, un hobby que uno le tenga, que uno disfrute, y de esa forma uno puede hacerlo mejor. Yo disfrutaba el trabajo en la banca, me metí a trabajar en la banca con la visión, obviamente, de tener una exposición más internacional bancaria. Pensé que en la banca yo podía dejar un mayor legado, yo podía contribuir a las economías de los países. En la banca, al final uno está aportando de cierta manera al crecimiento económico de los diferentes países, de empresas, de diferentes personas. Entonces, es un trabajo que me apasionaba por eso, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue hacer mi carrera, empecé en BAC, en la gerencia de crédito, estuve después en la gerencia de mercadeo, después pasé a Panamá a manejar Credomatic, de gerencia general de Credomatic Panamá, luego pasé a manejar Credomatic México, ¿y por qué? Y después de Credomatic, voy a hablar primero yo lo que quería era tener experiencia internacional. Entonces yo pensé, la banca, para ser un banquero exitoso, no solo tienes que tener experiencia local, sino que tienes que aprender a ver cómo funcionan los bancos en los diferentes países para compartir prácticas. Entonces esa apertura o esa decisión de irme a vivir primero a Panamá, después a México y ahora de regreso a Panamá, ha sido un complemento súper importante en la carrera para poder yo consolidarme como banquero, porque entiendo ya las mejores prácticas de los diferentes países. Sí. Yo hace 8 años... No, dale. Luego de Credomatic México, hace 8 años, tuve la oportunidad de venir a la gerencia general de Banco Ficosa Panamá. Otra gran experiencia, a manejar una institución bancaria con un enfoque muy regional y muy internacional, un enfoque corporativo y de banca privada sumamente interesante. Entonces, un trabajo que me permite estar en contacto con empresas y con clientes de diferentes nacionalidades y aportar a los crecimientos económicos de diferentes países. Sí, buenísimo. Y vamos a entrar a todo, o sea, tu rol actual con Ficosa y aprender más de eso porque es un área súper interesante. Me interesa también un poco aprender, sí, de la base, ¿verdad? De la banca, ¿verdad? Porque tú dijiste, yo siempre quise ser banquero, ¿verdad? Y la banca te apasionaba. ¿Qué significa ser banquero, o sea, fundamentalmente? O sea, ¿cuáles son los skill sets que se necesitan? ¿Cuál es el trabajo que uno tiene? ¿Cómo definirías tú el rol principal de un banquero? Yo te diría, el rol del banquero ha cambiado, ¿verdad? Un banquero ahora necesita ser una persona visionaria, ¿verdad? Súper visionaria, porque tienes que entender hacia dónde se está moviendo el mundo, porque tienes que anticiparse en muchas de las tomas de decisiones de lo que está pasando. Número 2, tienes que ser una persona disciplinada. La banca requiere mucha disciplina. Tienes que ser una persona que a veces el trabajo es muy dinámico, pero también a veces es repetitivo porque tienes que estar revisando que las cosas se hagan bien, revisando los controles, tenés la responsabilidad del manejo de fondos de los depositantes y por ende tenés que tener mucho cuidado y ser muy disciplinado. Un banquero tiene que tener una mezcla de, número 1, visión, número 2, disciplina, número 3, manejo de procesos y controles, número 4, agudeza comercial. Un banquero, vos tenés que entender bien qué está pasando, qué industrias están bien, qué industrias están mal, cuáles son las nuevas tendencias para poder estar creando nuevos productos y servicios para satisfacer esas nuevas industrias. Entonces tienes que tener una mezcla de conocimiento, pero lo más nuevo es tecnológico. El banquero ya no solo sos un financiero, tienes que ser experto en tecnología y tienes que saber que la tecnología está revolucionando la banca y uno como banquero tiene que ser no solo financiero, sino tecnológico, ¿verdad? Me pareció interesante que no dijiste que un banquero tiene que ser un buen vendedor, porque yo pienso que también el banquero es mucho de relaciones y establecer relaciones y traer negocio al banco porque es un mundo bien competitivo hoy en día, ¿verdad? Entonces,
¿Tú agregarías eso a la lista o lo dejarías tal vez en una lista secundaria? Es muy importante, o sea, tener relaciones, tener buenas relaciones para un banquero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Ujú, banquero necesita conocer qué está pasando, estar informado de qué está pasando en las diferentes industrias, en ujú, las diferentes ujú, empresas. Entonces tienes que ujú. tener las relaciones, no solo para estar informado, sino para generar negocio. Tienes que estar Claro. informado de dónde están las oportunidades. Entonces un banquero es Ujú, una persona que tiene que estar extremadamente informada y la parte de relaciones y de ventas es un proceso súper importante. Pero el banquero tiene que sí, estar en la calle buscando clientes. Entonces, una sí, mezcla, tiene que tener esa mezcla, por eso es una mezcla tough, ¿verdad? Que es una mezcla de, tenés sí, que estar en la calle buscando clientes. A la vez tenés que ser disciplinado, tenés que tener controles, tenés sí, que tener visión y ahora tenemos que ser sí. tecnológicos. Entonces se ha vuelto un set de skill único, ¿verdad? Sí, y yo siento que también que ahora que lo pones de esa manera, es como un rol bien emprendedor, por decir así, porque si tú quieres ser un buen banquero, tú puedes llegar a ser un buen banquero tú solo, como que no necesitas la estructura corporativa que te deje permisos ni nada. O sea, si tú quieres ser un buen banquero y tratar bien a tus clientes, tú puedes estudiar un montón, ser muy bueno, ser bien informado, crear confianza en tus clientes. Entonces, me imagino que el skill set emprendedor debe ser bueno para un banquero. Sí es muy bueno, pero sí tenés que tener, ser banquero también requiere, hay muchos controles, mucha Sí, gobernanza. Entonces tenés que tener, correcto. aparte de tenés que tener también esa mezcla de emprendedurismo, pero a la vez operar en un Disciplina. mundo de mucha disciplina, mucha gobernanza. Tenés que rendir cuentas al regulador, tenés que rendir cuentas a una junta directiva, comités de créditos, Ujú, diferentes comités, y claro. obviamente a los clientes. Entonces es un trabajo, aunque tenés que ser emprendedor, donde tenés que ir a la vanguardia en tecnología, también tenés Ujú, que ser muy disciplinado en la gobernanza, asegurándote que okey, tengas todos los puntos de control, ¿verdad? Entonces, superinteresante. emprendedurismo, pero controlado, ¿verdad? Ujú. Y entonces, a ver, tú empezaste tu carrera como banquero, Sí, y en cierto punto te fuiste a México con Credomatic. con Para los que no Credomatic. conocen, Credomatic es una línea de crédito, o sea, tarjetas de crédito y productos de crédito, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo diferenciarías tú tu experiencia en la banca con la experiencia en el mundo de tarjetas de crédito? Mira, tarjeta de crédito no deja de ser banca. Lo que pasa es que es un servicio más masivo, pero al final Ujú, es un concepto similar. Vos estás, un producto de tarjeta de crédito es un préstamo personal eh, a donde la persona utiliza la tarjeta para consumir y después tiene que hacer ujú, pago. La diferencia es que ahí todavía es ujú. aún más tecnológico la tarjeta de crédito porque es un medio pago. Mm, Entonces, el uso de okey, tarjeta de crédito todavía tiene que ir evolucionando a una velocidad más rápida que la banca porque okey. tenés que ir desarrollando nuevos productos y nueva metodología de pago, ¿verdad? Entonces, Ujú, es un negocio aún más dinámico, pero sigue okey. siendo parte del mundo bancario, a donde tenés que captar fondos para poder prestar, ¿verdad? Entonces, tenés que tener toda la gobernanza necesaria para operar y tenés que tener el análisis de crédito y tenés que tener los controles a la hora Ya. de ser. ¿Verdad? O Entonces, sea que sí es, Credomatic sí es como un, o sea, hace los préstamos en sí, no es como, por ejemplo, Visa o Mastercard, que solo son como los rieles detrás de las tarjetas de crédito, sino que Credomatic exactamente. sí hace los préstamos. Okey, Sí, así es. Sí, ya, sí, interesante. las marcas de tarjetas de crédito, eso sí es más tecnología, ¿verdad? Una Visa, una Mastercard y una American Express, el mundo de Sí, ellos es casi 100% tecnológico, donde tienen que estar a la ya, vanguardia en nuevos mecanismos de procesamiento. El negocio de tarjeta de ent crédito, ya sea Credomatic, ya sea el banco que sea, es parte, normalmente es parte de la cartera de crédito de un banco, ujú, a donde colocas ciertos recursos para el financiamiento de tarjeta de crédito, ¿verdad? sí. Entonces sí tiene que ser Ento dinámico, pero obviamente Visa y Mastercard todavía van más a la vanguardia, ¿verdad? Ya, entonces en tu rol no solo requerías saber de tecnología, pero también probablemente un poco más el aspecto técnico de finanzas, ¿verdad? O sea, es un rol bastante técnico, tienes que saber bien los fundamentos de las finanzas, dónde hace sentido prestar, dónde no, cómo manejar fraude, riesgo y hacer Sí, modelos diferentes. Entonces, me imagino que era un rol más pesado, no más pesado, porque ustedes en el banco también hacen ese tipo de cosas, pero enfocado bastante
en modelos de crédito. ¿Qué diferencia hay entre manejar un negocio de consumo a un negocio de corporativo, por ejemplo? Mm, En crédito de consumo, muchas de las decisiones se toman con modelos estadísticos, ¿verdad? ok. Entonces vos necesitas gente experta en riesgo y en modelos estadísticos y con eso Ujú, vas tomando decisiones de qué vas a probar y cómo vas a probar y qué límites. Entonces es un trabajo un poco más estadístico, obviamente con el dinamismo de tener productos competitivos y tener la infraestructura para generar la colocación de la tarjeta, los controles, la claro. cobranza. Pero Ujú, es un mundo mucho más estadístico. El mundo corporativo, ujú, ujú, en el que estoy actualmente, es un mundo a donde sí también tienes que tener un conocimiento fuerte de finanzas, tienes que saber leer un estado financiero de un cliente, ¿verdad? Entonces claro. sí tienes que saber mucho, pero las decisiones ya no son tanto por modelos estadísticos, sino por análisis y parámetros que vos tenés a donde definís qué tipo de clientes querés, con qué indicadores de diferentes indicadores financieros, como niveles de apalancamiento, deuda financiera sobre EBITDA, para vos poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, tal vez Buenísimo. ahí me hablaste algo, por ejemplo, de entender los temas macroeconómicos. Se ha vuelto súper importante en la banca estar informado de la macroeconomía de los diferentes países, ¿verdad? Para saber Ujú, qué está pasando en ujú, los países donde tienes clientes, qué está pasando en las sí, industrias que está financiando para poder ir tomando acciones antes de tiempo, ¿verdad? sí. Y ahora que mencionas países y macroeconomía, tú, bueno, estuviste en México, Nicaragua y Panamá principalmente como tus tres países core, por llamarle así. ¿Cuáles han sido las diferencias principales que has visto tú entre los tres diferentes países? Mira, yo te Como diría, banquero, por supuesto. como banquero, sí, yo te diría que te diría el nivel de competitividad de la banca, te diría el nivel regulatorio, pero te diría que Latinoamérica al final es muy similar, ¿verdad? Al final los conceptos básicos de la banca aplican igual en todos los países, obviamente con sus peculiaridades de cada país, pero en cada país, el negocio de consumo, tenés que tomar las decisiones con los modelos estadísticos alineados a la operativa o a lo que sucede en ese país. O sea, un modelo, por Ujú, ejemplo, estadístico que funciona en México no te va a funcionar en Nicaragua o en Panamá. Tiene que ser personalizado ujú, al país. Pero lo que sí ujú, es similar es que sí tenés que tener tu modelo estadístico. Sí tenés que ujú, entender las variables importantes en ese país para poder tomar las decisiones. Entonces te diría ujú, que como banquero es muy similar porque las decisiones tenés los mismos fundamentos, ¿verdad? Obviamente ya ujú, te toca estar en el país y tomar y hacer análisis ya un poco más personalizado a cada país. Por ujú, ejemplo, el Buró de Crédito de México es sumamente desarrollado, entonces te permite tener mucha información para poder tomar decisiones de forma súper ágil y súper precisa, ¿verdad? ujú. Entonces te diría, Y pero aparte de esa los fundamentals de la banca son los mismos, ¿verdad? ya. Y el ambiente regulatorio, por ejemplo, yo sé que toma una parte grande en la banca. Sí. ¿Cómo cambiaba el ambiente regulatorio entre México, Panamá y Nicaragua? A un alto Yo nivel, te, por supuesto. sí, te diría que muy similar, te diría que muy similar, porque al final nosotros como banco uno se tiene que autorregular, ¿verdad? Entonces, Mm, independientemente de las regulaciones, las cuales al final son muy homogéneas en los diferentes países, uno como banco tiene que ser muy disciplinado y tener tus políticas para poder tener las mejores prácticas en temas regulatorios. Entonces, siempre mi mm, filosofía es ir a la vanguardia, no esperar qué es lo que dice la regulación, sino ver cuáles son las tendencias. Y eso es lo que te ayuda también a estar informado. ¿Cuáles son las tendencias nuevas en regulación? E irte anticipando. Porque normalmente mm, todos los países van caminando hacia el mismo destino en temas regulatorios. Entonces tenés mm, que ver cuáles son las tendencias e irte preparando para poder cumplir esas nuevas regulaciones cuando vengan. Por ejemplo, ya. un ejemplo claro es la ley de protección de datos. En México pasó hace muchos años. Me tocó Ok. vivir en la implementación de la ley de protección de datos. En Ujú, Panamá pasó creo que fue hace tres años. Eh, Cuando se implementó en Panamá, yo ya tenía la experiencia y ya nos veníamos preparando para esa implementación, porque yo mm, sabía que eso eventualmente iba a llegar a Panamá. Entonces yo empecé de ya, antes a prepararme en qué necesitamos como banco tener para poder cumplir esas regulaciones. Y así es como ya. estoy permanentemente informado para ver qué viene Sí, y anticipar. claro, Y te digo que el claro, banquero tiene que estar informado, ¿verdad? claro, claro. Sí. Y entonces, bueno, después de México te fuiste a Panamá
y ahora es Sí, el CEO o gerente general de Ficosa Panamá. exactamente. Em, y entonces, ¿cuál ha sido como tu principal mandato, por decir así, en Ficosa Panamá? ¿Cuál ha sido tu objetivo principal, verdad, como gerente general en los últimos, creo que llevas como 8 años ahí? 8 años exactamente. Mira, Banco Ficosa Panamá es un banco que tiene un alcance regional, ¿verdad? Nuestros clientes Ujú, están en toda la región de Centroamérica y parte de Sudamérica. ¿Verdad? ujú, Entonces, mi directriz ha sido, primero, tener un banco que tengamos al cliente en el centro. O sea, hacer ok, como crear una forma de trabajar donde el cliente siempre esté en el centro. Entonces, ujú, siempre ver cómo podemos hacer un banco regional donde tenemos clientes en diferentes países, pero a la vez tener ese cliente en el centro y que el ujú, cliente nos sienta cercano. Entonces, parte de todo el proceso ha sido ver cómo evolucionamos nuestras tecnologías, nuestros procesos, para que el cliente sienta eso. A la vez, ok, otro mandato ha sido el acompañamiento del cliente. Ustedes, ok, ustedes tienen que ver al cliente, o sea, ha sido el mandato, de forma de largo plazo. Nosotros no ujú, buscamos transacciones de corto plazo para generar rentabilidad por una transacción. No, nosotros buscamos clientes que los querramos tener o que queramos ser una especie de partner, diría yo, por el largo plazo. ujú, ¿Verdad? ujú, Entonces, ok, eso conlleva a que tenés que asesorar al cliente, tenés ok, que apoyarlo a ver cuál es la mejor estructura para un financiamiento, tienes que ofrecerle ujú, los productos más adecuados para el manejo de tesorería que ellos necesitan. Entonces, ujú, parte ha ujú, sido esa visión, es ujú, pensar en el cliente, poner al cliente en el centro, ujú, pensar en una relación de largo plazo, a la vez ujú, desarrollar el talento. eh, Parte de los retos que hay en la banca es el tener buen talento. ¿Verdad? La banca, ujú, el activo más importante que tiene la banca es la gente, el talento. claro. Entonces, la directriz que tenía yo era, tener que tener talento de nivel mundial. Entonces, parte del Ujú. proceso ha sido una contratación y construcción y desarrollo del talento para tener ese talento de nivel mundial. Y bueno, ese es un excelente punto. Entonces, quizás para la gente que nos escuchan hoy, em, ¿cuáles recomendaciones les darías de cómo volverse un excelente banquero? A ver, ya has mencionado las cosas que un banquero hace, entonces estar informado de los mercados y eso, pero ponerle a alguien que está quizás tratando de entrar a la banca o queriendo mejorar en la banca, ¿qué Sí. recomendaciones le darías tú como un líder en banca de cómo llegar a ese siguiente nivel o cómo llegar a ser la mejor versión de ellos mismos en el mundo bancario? Mira, yo te diría, parte es, si uno que está trabajando en un banco y uno quiere crecer en el banco, uno tiene que volverse parte de la transformación. Primero tiene que entender cuál es la estrategia del banco. O sea, Ujú, cuál es la visión que tiene el banco, hacia dónde va. Y después uno involucrarse en esa visión. O sea, el banco quiere ujú. ser, nosotros, por ejemplo, que queríamos tener al cliente en el centro. Aparte de Ujú, eso, queremos tener relaciones de largo plazo. Aparte de eso, ujú, queríamos ser revolucionarios en temas de tecnología. Y aparte de eso, teníamos que asegurarnos una gobernanza casi perfecta. Entonces, uno como ejecutivo, ok, esa es la visión, hacia allá va. ¿Qué necesito yo o cómo puedo aportar yo, banquero que estoy empezando, a esa visión? Entonces, uno ujú, empezar a involucrarse, ¿qué es lo que se está haciendo entonces ya se sabe que si que el cliente esté en el centro, entonces cómo mi gestión va a ayudar a que el cliente esté en el centro. Si ujú, la gobernanza es ujú, importante, cómo mi gestión ayuda a que esa gobernanza. Y entender bien cómo la gestión de uno apoya hacia esa visión de largo plazo. O ujú. ser parte de esa construcción de esa visión. Parte de lo que Claro, hemos hecho, por ejemplo, es involucrar a la gente en la construcción de la visión. claro. ¿Verdad? Estoy Y, dando y los en grandes términos, rasgos. Ajá. y en Adelante. términos más técnicos, tal vez, Sí. como que hay alguna certificación que ellos se pueden hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Serie 7, existen diferentes como niveles de certificación donde los banqueros van mejorando y mejorando en sus habilidades técnicas de cómo, o sea, recomendarle cosas al cliente, entender los mercados mejor, estructurar productos, etcétera. Entonces, como banquero, para hacerse más tal vez diverso o tener skill sets más como eh, deep Ah, rooted, por decir así, exactamente. algo más técnico que recomiendes o es más que nada la mayoría como se aprende en el trabajo. Se aprende en el trabajo, pero a la vez hay que estudiar. Para mí es súper importante
que el banquero entienda estado financiero. Entonces hay que buscar no necesariamente la serie 7, pero hay que buscar capacitaciones, maestrías para poder entender bien análisis financiero. También tienes que estarte educando en tecnología. Por ejemplo, yo me he tenido que educar en tecnología para ver, para ver las nuevas tendencias, me he tenido que educar en AI, me he tenido que educar en cosas que yo no sabía. Entonces, uno tiene que ser bien disciplinado porque ya no hay una fórmula como había antes. Estos son los cursos para ser banquero, no. Ahora es todo tan cambiante que te toca vos ser disciplinado y tú escoger bien en qué te vas a preparar. Obviamente, entender estado financiero. Es importante tener contabilidad. La contabilidad es muy importante para un banquero para saber las consecuencias y las decisiones. Entender de tecnología, entender de controles, entender de ISO. Si uno, o sea, y uno tiene que escoger también, porque vos no puedes disparar para todo. Vos tenés que escoger, ok, mi especialidad, por decir, es Computer Science. Entonces yo sé que me voy a volver un experto en los temas de Computer Science de la banca para poder empezar a crecer por ahí. Y después ya uno va diversificando. Entonces uno también tiene que escoger porque no puede, tenés que ir evolucionando conforme también sean los talentos de uno y las oportunidades que uno va teniendo, ¿verdad? Claro. Y entonces, como una pregunta siguiente y similar a esa, alguien que, por decir, quiere llegar a ser CEO y Sí. mencionaste como que, ok, métete en la cultura de la empresa, en los objetivos de la empresa, estudia estas cosas, pero también, por ejemplo, tu camino, ¿verdad? Fue como bien avanzado en el sentido que tú entraste como gerente general de este grupo de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Fue una oportunidad como que tal vez hoy en día ya no existe, ¿verdad? Porque eso era un tiempo diferente. Al igual que los bancos antes se estaban formando, entonces el grupo ejecutivo se estaba formando, pero hoy en día alguien que quiera llegar a la alta gerencia de un banco, por ejemplo, donde ya es una empresa más formada, ¿verdad? Sí. Más estructurada, etcétera, ¿qué recomendarías tú para acelerar el proceso de llegar más rápido a los niveles ejecutivos? Y quizás no CEO, porque CEOs, pues solo hay uno en el banco, pero a Sí. un nivel ejecutivo de alto rendimiento, etcétera. Mira, yo te diría varias cosas, ¿verdad? Número uno para poder alcanzar un nivel ejecutivo no tiene que tener un nivel de liderazgo extraordinario, ¿verdad? Entonces uno debe trabajar en su liderazgo. Cada quien, no hay una fórmula secreta para ser líder. Por ejemplo, mi estilo de liderazgo es muy inclusivo. A mí me gusta escuchar a la gente, participar a la gente, estar cerca de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos diseñando estrategias aquí en el banco, no las diseño yo, las bajo, no, yo involucro a la gente para diseñar las estrategias. Y eso funciona mucho porque tenés a todo el equipo comprometido y todo el equipo se siente comprometido con la estrategia. Entonces, mi liderazgo ha sido inclusivo, me gusta mucho la visión de largo plazo. Entonces, yo siempre no tomo decisiones en el corto plazo, pienso en el largo plazo. Y colaborativo también. O sea, yo no me limito a mi responsabilidad. Nunca me había limitado a mi responsabilidad. Siempre yo estaba dispuesto a dar una milla extra para ayudar al colega que estaba con problemas, para ayudar el área que estaba con problemas. Entonces creo que esa mezcla de trabajar en equipo, esa colaboración te diría que es ser un buen trabajador en equipo. Y eso se puede definir de muchas formas. Ser un líder inclusivo donde involucras y tomas decisiones en conjunto con tu equipo. Hacer coaching al equipo también importante. Conforme vos vas marchando hacia una estrategia, hacia un objetivo, la gente tiene que estar clara del feedback. Y el trabajar en equipo, el comunicarse, que la gente esté informada. Parte también de lo que a mí me encanta como líder y creo que me ha diferenciado y que yo le digo a la gente que eso es súper importante, es la comunicación. Yo aquí en el banco, por ejemplo, town hall trimestral con todos los empleados del banco, a donde les doy un informe de los resultados del banco de cada trimestre y los retos que tenemos para el siguiente trimestre con ciertos mensajes, ¿verdad? Y eso es algo que lo hago de forma disciplinada, porque de esa forma sé que todo el banco está alineado, todo el banco sabe dónde estamos y todo el banco sabe cuáles son las prioridades y los retos. Y la gente Entonces, eso es lo que te digo, pero uno tiene que definir su estilo de liderazgo. Tal vez ese estilo es el mío, no es el que le va a funcionar a otra persona. Lo importante es definirlo, así es como yo lidereo, así es como, y mapear si eso es suficiente o no, y cuestionarse si necesito hacer algo más, ¿verdad? Claro, claro. No, no, y muy interesante, pues, las tres cosas que mencionaste, pues, liderazgo,
como colaboración y comunicación, pues todas son cosas personales, ¿verdad? O sea, de cómo llevarse bien con la gente, cómo ser, que te sigan tu visión. Entonces, cómo encontrar esa voz más temprano en la carrera puede ser una buena manera de volverse un centro de influencia para otros, y que la gente vea a esa persona como alguien que admiran, respetan, tienen confianza en ella, ¿verdad? Etcétera. Creo que entonces es bastante de personal también, por decir así. 100%, Eh, 100%, muy personal, así. Súper. Y uno lo tiene que definir, ¿verdad? Ese es mi estilo. Hay diferentes Sí, estilos de liderazgo. Lo importante es definir claro, cuál es tu liderazgo y estar claro si ese es un estilo que te puede llevar hacia donde quieres llegar en tu carrera, claro. ¿verdad? Y bueno, y cambiando un poquito de curso, has mencionado bastante la tecnología hoy en día y cómo impacta la banca. Y bueno, ahora hay muchos bancos nuevos, ¿verdad? Que le llaman los neobancos. Exacto. Y me imagino pues que estos son fuentes de competencia, al mismo tiempo inspiración para ustedes y los mantiene on your toes, como se dice en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, siempre en la punta de los pies pensando. ¿Cómo has visto tú la entrada de estos neobancos en el mundo de la banca y cómo se están preparando ustedes para también participar en esta nueva vanguardia de tecnología que está entrando al mundo financiero? Sí, mira, yo te digo, a mí me gusta la competencia y siempre me gusta, a mí en toda la vida me ha gustado que me estén retando. Ujú, Y considero que los neobancos nos están retando a la banca a ser más eficientes, a ser más digitales, a pensar fuera de la caja. Entonces, más bien lo veo como un reto a cómo podemos evolucionar y ser mejores. Entonces, es ujú. importante, sí, como te digo, estar informado y capacitado y entender qué están ofreciendo los neobancos para Claro. entender cuáles son esos valores agregados que los clientes están esperando que estos neobancos están ofreciendo. Entonces, más bien lo Ujú, veo como un reto. Por eso te digo que ahora el banquero tiene que ser tecnológico también, porque tenés que entender sí, lo que está pasando. O sea, sí. a veces uno le hablan de tecnología y no, eso va para el señor de operaciones y tecnología. Ahora no. Ahora Ujú, tenés que entender de tecnología, porque muchas de las nuevas tendencias es ser mucho más digital. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer todo un upgrade muy bueno de nuestra plataforma digital, ok. de nuestra plataforma, de nuestra aplicación. Ujú, Ya tenemos token integrado a la plataforma, tenemos y sabes que eso es lo que el cliente quiere, entonces tienes que estar claro. evolucionando, tienes que tener un equipo ágil y también ahora la Ujú, programación, acá todos los desarrollos lo estamos haciendo con la metodología ágil, ¿verdad? Donde vas ujú, lanzando los, los productos de forma rápida, ¿verdad? ujú, ujú. Para poder ser competitivo. Entonces toca ir cambiando la forma de trabajar y el banquero ya tiene que ser mucho más ágil. Pero es un reto difícil, Ya, ¿verdad? Porque ser ágil, entender de tecnología, pero dentro de un marco de gobernanza que se debe cuidar muchísimo. Porque al final ya, nosotros manejamos depósitos de los ahorrantes. Entonces nunca se nos claro. debe olvidar que nosotros somos responsables del cuidado de los depósitos de los ahorrantes. ¿Verdad? Ya. Buenísimo, Alejandro. Entonces, a ver, nos has dado muchos insights de lo que es ser banquero, lo que es ser un buen banquero. Creo que recomendaste, ¿verdad? Estudiar mucho los mercados, estar al tanto de la tecnología, tener buenas relaciones con clientes y con todo, con la gente para entender lo que ellos buscan y poder ser un asesor para ellos. Enfocarse en el liderazgo, la comunicación, y otras habilidades, ¿verdad? Que los banqueros necesitan para poder llegar a ser exitosos. Y lo otro que me pareció importante fue que tú siempre fuiste un visionario a largo plazo, ¿verdad? Me pareció súper, súper curioso. Entonces, gracias por compartir todos esos, o sea, puntos de consejos. ¿Hay algo más que no acabo de resumir que quisieras recomendarle quizás a alguien que se apasiona por la banca también y quiere, o sea, admira tus pasos y quisiera seguir adelante? Mira, yo te digo que hay que pensar en el largo plazo, pero también disfrutar el momento, ¿verdad? Mm, Parte de la vida es saber disfrutar, y se lo digo a los muy importante a los jóvenes, estar disfrutando paso a paso lo que uno hace. Entonces, ya. puede ser que no estés allá, que no seas el CEO en ese momento, que no seas el VP, que no seas, pero disfrutar lo que estás haciendo. Y si disfrutas lo que estás haciendo y lo haces con buena Mm, actitud, naturalmente uno va creciendo. Entonces, súper importante. claro. Y el balance también. Yo siempre he cuidado mucho el balance, vida personal y trabajo. Que siempre he trabajado Ujú, duro, pero también disfruto la vida, disfruto la familia, me gusta viajar. Entonces, súper importante tener ese balance. Eh, claro. la vida solo se vive una vez.
y hay que Sí. cuidar a la familia, hay que cuidar a los hijos. Después el tiempo pasa y uno no disfruta eso. Entonces es importante los jóvenes, ¿verdad? Que están empezando, sí que trabajen duro, sí que tengan una visión de largo plazo, pero disfruten el momento, disfruten el corto plazo. No Sí, se que queden. Sí. se vuelve más difícil cada día. Y cuidar los valores también, tener tu set de valores. Yo tengo mi set de valores que sé que donde Mm, no me muevo de esos valores, y yo creo que es importante que uno desde joven defina cuáles son los valores, cuáles son las prioridades y tenerlos bien rayados para mm. no equivocarse y no cometer errores. Ese es otro consejo que le doy a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, Y no darse por vencido. Seguir, puede ser que en la vida hay retos, uno sale victorioso en algunos, uno sale con aprendizaje en otros, pero nunca, nunca darse por vencido. O sea, ok. que empezar cada día como una nueva lucha, una nueva batalla, ¿verdad? Ujú. Ese es otro consejo. Sí, sí, Okay. no, súper de acuerdo con todo eso. Así que bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo hoy. Súper interesante aprender de ti y del mundo bancario de Centroamérica. Súper, Me encantaría que si la gente tiene preguntas para ti, que nos dejen saber y te las perfecto. mandamos a ti. Ojalá nos puedas ayudar a contestarlas. Súper, claro. Y estoy seguro que hablaremos de vuelta en el futuro. Así que muchas gracias. Igual, un gusto. Saludos, Petty. Dale. Gracias. Bye. Bye bye.